Ya estamos grabando. Buenos días, estimados contadores del Instituto Rosario Castellanos. Hoy es 25 de marzo de 2023. Es la segunda sesión correspondiente a la materia de ética profesional. Muchísimas gracias. Son las 9:04 de la mañana. Recuerden, tenemos un lapso de tolerancia precisamente para respetando nuestro tiempo, respetando nuestro trabajo, respetando a los compañeros que llegaron temprano. Muchísimas gracias por su puntual asistencia. Un gusto saludarlos. Esta semana ya nos saludamos el jueves, nos estamos saludando el día de hoy. Gustazo verlos. Les comentaba antes de que iniciara la grabación que vamos a tener una actividad, vamos a tener un Kahoot, un examen, un pequeño examen. Acuérdate, es un pequeño examen únicamente de juego, de ver cómo asumimos las enseñanzas de la sesión, cómo las vimos. Vamos a esperar a que algunos compañeros se incorporen. Acuérdate, se encuentra abierto precisamente estamos aquí los contenidos de la unidad 3, plan de trabajo, nuestro foro de dudas. Si tienes cualquier duda, acuérdate que me puedes contactar, ya sea vía correo electrónico, ya sea el mensajero de la plataforma, por este medio. Tenemos también nuestro plan de trabajo, nuestro foro de dudas. Acuérdate que esta unidad tenemos para concluirla, tenemos hasta el día 26 de marzo, esta unidad concluye mañana, 26 de marzo. Maestra, ¿y qué va a pasar concluido el 26 de marzo? ¿Puedo seguir mandando actividades de la unidad 3, 2 y 1? Sí puedes ponerte al corriente de tus actividades, de las actividades que te faltaron, pero yo entiendo que vamos iniciando, nuevamente estamos retomando estudios, vamos calentando motores, pero lo que también es cierto es que nos estamos formando. Luego, entonces, puedes seguir mandando tus actividades, pero con penalizaciones, te van a ser recibidas con penalizaciones. ¿Cómo es eso, maestra? Sí, no estuviste cumpliendo en tiempo, luego entonces vamos a penalizar, vamos a poner penalizaciones. Maestra, es que yo me acabo de inscribir. Sí, el periodo de inscripción fue del 1 al 8 de marzo, ya es tiempo bastante considerable para empezar a calificar con penalizaciones. Maestra, es que yo no tenía mis claves, ya me comentan en el área de sistemas que ya todo el mundo tiene claves. Vamos a formarnos, vamos a adquirir, si adquirimos este compromiso, vamos a cumplirlo diligentemente, vamos a hacerlo bien, vamos a responsabilizarnos, somos adultos, vamos a responsabilizarnos. Y yo sé que tú puedes, luego entonces, solamente se justifican situaciones de no en tiempo, desafortunadamente por muerte de un familiar, por enfermedad grave, que espero que no hayas incurrido en alguna de estas situaciones. Precisamente estamos hablando de ética, la ética y que también estoy actuando en el mundo profesional, en el mundo educativo, ¿sale? Entonces, salvo estas excepciones, se siguen recibiendo entregables, pero ya con penalizaciones. ¿Por qué? Para cumplir bien y cumplir en tiempo, ¿sale? Tenemos, como te comentaba, los compañeros que se están ingresando, que están ya en plataforma. Marijos, acuérdense, mientras más platiquen, más nos vamos a tardar. Marijos, dime. Maestra, ahorita que está hablando de cuánto va a costar la penalización. Mire, yo sí tuve un caso con uno de mis hijos. Fueron 2 semanas. De hecho, en la primera ocasión lo tuve internado y a los 8 Marijos, días. perdón que te interrumpa. Si ya hiciste tus aportaciones de la sesión 1 y 2, más bien de la unidad 1 y 2, seguramente ya estás evaluada. No, de hecho, le debo la 2 y la 3. Ah, ¿y hace cuánto tiempo tuviste a tu hijo internado? Creo que 12, bueno, no, un día. Ajá. ¿Pero hace Porque cuánto tiempo?
Sí, 15 días, pero es que le digo que a los 8 días recayó. Ok, Marijos, ¿te evaluarías al... Pregunta, y esto es una pregunta de autorreflexión. Si quieres contestármela bien, si no, no Sí. importa. ¿Cómo te evaluarías? No, sí, o sea, estoy consciente, por eso le preguntaba de ¿Ok? cuánto. Pues yo, Yo te sugiero que mejor esperes tu evaluación y dependiendo, maestra, puse 2 renglones y quiero sacar 10 y aparte, no, no pues estoy hablando de tu caso, ¿eh? No, 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 nada sí, que... maestra, puse 2 renglones, me atrasé 3 semanas y quiero sacar 10. No, espérate, no, no, sí, vamos a sí, sí, ser sí. prudentes. Maestra, entregué un muy buen trabajo, me tardé 2 semanas, pero vea qué calidad de trabajo. Ah, Marijos, te bajo 0.5. Ah, Del ok. 100 te pongo 95. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Aparte, contadores, maestra, no es la única vez que doy clases en educación a distancia. Yo entiendo la modalidad de la educación a distancia. Es adultos que tenemos otras responsabilidades, que tenemos casa, que tenemos trabajo, que es la segunda carrera. Yo entiendo que no, quizás o desafortunadamente la escuela no es la prioridad, pero sí hay que darle la importancia. Luego entonces, para respetar mi trabajo, su tiempo, a los demás compañeros, pues es prudente, ¿no? Que exijamos una cierta calidad de entregables, una cierta calidad de compromiso. Créanme, muchos en la última semana de clases se quieren poner al corriente con todas las actividades. ¿Qué es lo más seguro que pase con esa calidad de los trabajos? O que sean plagio, o que sean eh, situaciones así muy elementales, ¿sale? Alicia, situaciones en particulares, así como le comentaba Marijos, no es conveniente que las tratemos aquí. Yo les sugiero que las tratemos en particular. ¿Por qué? Porque habrá situaciones muy delicadas, es su vida personal. Luego, entonces, no es idóneo que las estemos exponiendo en la clase como que masiva, ¿no? Mejor espero así como sus correos, pero sí quiero que entiendan, ¿sí? Estás adquiriendo un compromiso. Al adquirir tu compromiso, la escuela debe tener parámetros, sobre todo para generar credibilidad en nuestro trabajo, credibilidad en la institución, credibilidad en los contadores que estamos formando, credibilidad en sus conocimientos. Hace mucho hablaban, por ejemplo, de dónde te titulaste, dónde saliste, de qué universidad. ¡Ah, hombre! Si pagaste el título. O sea, vamos teniendo esa credibilidad en nuestro propio trabajo. Entonces, por favor, yo les voy a hacer la acotación así como Marijos. Bueno, entonces tú evalúate dónde estuvo tu compromiso, dónde estuvo tu dedicación y dónde estuvo conocimiento. No eres autocrítico, consideras que te mereces un 10, ok, te pongo el 10, pero porque precisamente es una clase de ética. Si tú consideras eso, adelante, ¿sí? Oye, es que pretextos, creo que ya para un nivel profesional no son válidos. ¿Estamos de acuerdo? Eh, por favor, no me dejen la carga de evaluar o de ser justos ustedes mismos. Coméntenme cómo consideran su problema. Maestra, es que les digo, afortunadamente he tenido varios, permíteme, he tenido muchísima gente, afortunado o desafortunadamente he tenido mucha gente, llevo alrededor de 22 o 23 años dando clases, situaciones siempre se presentan, ¿no?
Créanme que no soy empática a las situaciones, pero tampoco soy accesible, ¿sí? Empática sí, pero por ejemplo, maestra, es que se me cayó una uña. No, pues qué pena, ¿no? La escuela tiene, vamos a cumplir 4 o 5 años, la escuela tiene 4 o 5 años. Tú debiste de adaptarte a la escuela, no adaptarte tú, no la escuela adaptarte a ti, ¿no? Entonces, acuérdense, para respetar nuestra credibilidad como institución, hay que seguir las reglas, ¿sí? Para cumplir, cumplir. Acuérdense que somos servidores públicos, es una escuela de gobierno y debemos de tener, estamos auditados, auditables, que ya lo verán en alguna materia. Entonces, ¿por qué las excepciones? Las excepciones se prestan a que haya corrupción, que haya inconformidades, que haya inconsistencias. Entonces, ustedes mismos, contadores, hay que garantizar la credibilidad de nuestra institución. ¿Cómo la garantizo? Siendo excelentes, ¿sale? Después de todo este choro, acuérdense que están aperturados entonces los foros de la unidad 3. El foro de integración, acuérdense, tienes que buscar una noticia respecto al cáncer, el cáncer de los niños, y ver cuáles son los componentes éticos de esa misma noticia del cáncer. Ojo, si veo noticias idénticas, iguales, trabajos iguales, no pregunto, anulo los dos, anulo los tres, anulo los cuatro, no entro en debate, no entro en situaciones, porque precisamente previamente les hice llegar un estudio del plagio. Nadie puede pensar, nadie puede usar las mismas palabras que tú, porque tú eres individual. Entonces no puede haber dos trabajos iguales. Maestra, es que él me copió a mí, lo siento, tú permitiste quizás que dieran las pautas a que se copiaran, luego entonces cancelo trabajos, hay un mundo enorme en internet de noticias y noticias y noticias sobre componentes éticos. Llego y cancelo trabajos. No investigo, licenciados, porque el que avisa no es traidor. Luego, entonces, vamos a iniciar, ¿sale? Acuérdense, también tenemos nuestra actividad integradora. La actividad integradora habla precisamente de la connotación ética que tiene quizás sobre el problema de los niños con cáncer el subsecretario de Salud Gatell, los periodistas, los padres, tú como estudiante quizás. ¿Cómo ves, cómo persigues esa situación, ¿sale? Este tema estamos hablando de la ética social. ¿Qué tanto debemos de contribuir a ese bienestar social? ¿Qué va a salir más privilegiado? ¿Tus intereses, los intereses de la sociedad? Pregunta, ¿saben cuál es uno de los mecanismos quizás que más respeta a la gente? Los semáforos. Fíjate que los semáforos son unas reglas, aparte de que si hay sanción, si te ve la patrulla, que te pasas un semáforo, un alto, va a haber una sanción por un reglamento de tránsito, pero la mayoría de la gente, además de estar habituada, lo respeta. O, por ejemplo, no sé si han transitado aquí sobre Paseo de la Reforma, que hay muchas líneas de cebras al llegar al Ángel, al llegar a la Diana Cazadora. Hay líneas de cebra, no necesariamente hay semáforos, están las cebras. Simplemente los automovilistas nos paramos para que pase la gente. Oye, pregunta, ¿cómo puedo ponderar? Yo también tengo prisa, el patrón también lleva prisa, el otro automovilista lleva prisa. ¿Cómo puedo ponderar precisamente cuál prisa, cuál interés, quién tiene la intención de llegar más temprano a su destino? Precisamente de eso habla la ética social, ¿sí? Tratar de organizar, tratar de tratar de todos los intereses, tratarlos de priorizar y llegar a un interés supremo, ¿sale? Que es el bienestar de todos, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí, contadores? Vamos a hacer
una dinámica que ya hicimos en alguna otra sesión, ya hicimos la dinámica del examen de Kahoot. Les proyecto el pin del Kahoot, compañeros que no están habituados, no pasa nada, no pasa nada, si lo pueden hacer ahorita, no hay tema, simplemente no pasa absolutamente nada, licenciados, simplemente es un juego, no tiene calificación. Permítanme, les comparto la pantalla del Kahoot. Ya lo están viendo en pantalla. Si pueden, insisto, me admite hasta unos 40 jugadores. Me parece que ya les aparece el número de PIN. ¿Ya lo ven? Ya. Sí. Perfecto. Búscalo, Alejandra, búscalo así como Kahoot. Por aquí debe de decir Kahoot. K-A-H-O-O-T. Kahoot. Te comparto el link de la página de Kahoot. Les puse el link. Llevamos 26 jugadores. $31 jugadores, me faltan muchos, me faltan 9. Se me hace que muchos nada más llegan a pasar lista, contadores, estamos hablando precisamente de la confianza, de la ética. ¿Será ético que nada más lleguen y se conecten por pasar lista? Profesora, buenos días. Hablo en mi caso particular. Estoy trabajando, estoy escuchando la clase, pero no puedo participar en el juego porque estoy trabajando. No te preocupes. Pero aquí sigo en la clase. Elvira, yo también entiendo. No, nada más me anoté, profesora, aquí sigo. Perfecto, Elvira. Estoy hablando en general, Elvira. Sí, sí, profesora, yo lo sé, pero yo aclaro mi particular caso. Perfecto, Elvira. Muchas gracias por hacerme la acotación. Es que les costó a ustedes entrar a la clase. Tengo una compañerita que lleva 4 sesiones argumentándome que no puede entrar a clase. Si se fijan, yo les doy acceso hasta cierta hora por respeto a todos. Por ejemplo, me dicen algunos que se van trasladando al instituto porque los convocaron a una actividad, me parece bien, pero somos 55 personas en el chat. Elvira está trabajando, entonces somos 54. ¿Y dónde están los demás? Maestra, yo tengo una pregunta. Mande. Ya ve que, bueno, yo también me atrasé, ya
escuché todo lo de las condiciones y con respecto a lo del trabajo, mi duda es de lo de las noticias y eso, tenemos que citar como tal de dónde las sacamos y todo eso, pero estaba viendo apenas porque como se me descompuso mi computadora, apenas Ujú. me la entregaron y bueno, estaba checando los mensajes y lo mismo que usted comentaba sobre lo del plagio y todo eso. Yo tengo dudas, o sea, tenemos que investigar de varias fuentes y hacer como nuestro propio contenido porque están pidiendo carátula, introducción, contenido como tal, o, o Exacto, como, exacto. o, ajá, Le- ok, acuérdense que el que quiere puede, contadores. ujú. Si no puedes, la computadora se te descompuso, lo pueden hacer a mano, ¿eh? Ah, sí, es que yo Sí, no por sabía supuesto. eso, es que un No, ejemplo, a mí mi celular pues no me da, entonces si a mí se me es más fácil pues a mano y siento que tengo mayor retención que la computadora. Entonces, si se puede, pues para mí es mejor. Pero ahora yo tengo la duda, maestra, de que ya ve que estaba buscando, bueno, no sé si tengo que buscar, bueno, obvio, varias fuentes de información y ujú. basarme solamente como escoger algún artículo o una noticia, o puedo citar esa noticia y complementarla con otra, o sea, no sé. Claro, mira, ¿Sí? yo te sugiero que elijas una noticia. El tema es central y es básico. Por ejemplo, vean, ¿quieren ingresar a las 9:25? No, hay que formarse. Eh, puedes hacerlo, Fabiola, puedes tomar una noticia, pero obviamente, ¿cuáles fueron las fuentes que te llevaron a esa noticia, a ese razonamiento? ¿Qué sería la bibliografía? Entonces, puedes complementarlo. El chiste, Fabiola, te voy a ser en extremo sincera, es que tú se vea eh, explorado, que no se vea que plagiaste, sino algo que reflexionaste, que estudiaste, que viste los contenidos de la actividad. Eso es lo que quiero. La forma en la Ujú. cual llegues a esos contenidos, la verdad es indistinta. Maestra, es que yo solamente chequé esta noticia, pero vi varias fuentes. Contrario sea en su maestra, vi varias noticias y llegué a esta conclusión. Es indistinto, la verdad, no tengo tema, Fabiola. Ah, Insisto, ok. que no nos detenga. Sí, y es Válido. que, No, ajá, Karina, no tiene costo, es la versión gratuita. Eh, eh, otra cosa que les voy a decir, ¿sí? Insisto, contadores, esto es para garantizar credibilidad, para garantizar que lo estamos haciendo bien como instituto, para garantizar tu compromiso, ¿sale? Luego, entonces, de verdad no es que yo quiera ser una piedra en su zapato, no es así, pero en el camino se van a quedar muchos problemas, tenemos todos. Si yo me meto a cada caso particular de cada uno de ustedes, de verdad vamos a acabar hoy deprimidos porque desafortunadamente problemas vamos a tener todos. La situación es cómo afrontemos ese compromiso, esa dedicación propiamente. Es lo que les pido, su reflexión, y que, como les comenté la sesión pasada, seamos realistas, exijamos lo imposible. Claro que puedes, ¿sale? Vamos a iniciar. Tengo 36 jugadores, vamos a iniciar. No tiene costo, es simplemente ingresar. Vamos a ingresar con las preguntas, ¿sale? Vamos a empezar. Acuérdense, tienen 20 segundos para contestar. Tienen que indicar la respuesta correcta. El acontecimiento considerado como punto de partida de los derechos humanos es la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, la Revolución Mexicana.
Ok, vamos a ver. El acontecimiento considerado como punto de partida de los derechos humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Pero ¿qué creen, compañeros? También los que pusieron que la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un antecedente. ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos que tienes por el simple hecho de ser persona. No importa tu color de piel, tu sexo, tu religión, tu condición económica, no importa, lo importante que eres precisamente un ser humano, ¿sí? En la Revolución Francesa, la inspiración de esta Revolución Francesa es la dignidad humana, reconocer esa dignidad humana. No obstante, el primer documento universal que toma en consideración a los derechos humanos, los reconoce, es la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. ¿Dónde se da la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos? Se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde todos los estados libres y soberanos se reúnen para conformar la ONU y para declarar los derechos que tenemos como personas. Pero el antecedente sería la Revolución Francesa, ¿sale? Y el instrumento son la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, que todo esto lo retoma precisamente nuestra Constitución. Vamos a ver cómo quedó el marcador. Yain fue el primer que contestó. Muy bien, Yain. Lisbeth, Marisol, Fabiola y Saray. Acuérdense, aparte de bien, es que su respuesta sea correcta, lo va a considerar también lo va a considerar también a quien lo haga más rápido. Siguiente pregunta. Después de la Segunda Guerra Mundial se da la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente la pregunta va de la mano con la pregunta anterior. ¿Por qué no la Constitución Política de los Estados Unidos? La Segunda Guerra Mundial acaba en 1945, 1946, pero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se publica, se promulga en 1917. Luego entonces, si bien es cierto, nuestra Constitución es dinámica, es progresista, la Constitución mexicana es previa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos documentos? Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos te reconocía derechos como mexicano y la Declaración Universal de Derechos Humanos como te reconoce los derechos como habitante del universo, habitante del mundo, como ser humano. ¿Estamos de acuerdo en la diferencia? ¿Cuál fue posterior? Pues la Declaración Universal, porque es de todos, reconoce a todos independientemente de tu nacionalidad. ¿Quién ganó? Yain se mantiene a la alta. Siguiente pregunta, abusados. ¿Todas las personas tenemos? Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Todos somos iguales.
Maestre, ¿por qué estamos hablando de esto en ética profesional, en ética social? Precisamente porque uno de los principales valores de la ética es la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, no importa si eres guatemalteco, si eres hondureño, si eres estadounidense, si eres alemán, todos ante los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tenemos los mismos derechos, sin importar nacionalidad, sexo o lo que nos conceda cada estado, todos somos iguales. Vamos a ver el marcador. Subió Marisol. Siguiente. Las características de los derechos humanos son las características de los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir que sean imprescriptibles? ¿Qué querrá decir? Que así pasen 200 años, tus derechos siempre van a ser eternos. Siempre vas a tener, serán eternos tus derechos humanos. No importa que tengas 10, 20, 50, 40, siempre van a ser eternos, no prescriben en un año, inalienables. Tus derechos humanos no los puedes vender, no los puedes transmitir, son tu derecho al agua, al medio ambiente, al tener hijos, al esparcimiento de tus hijos, a tu libertad económica, a tu libertad de libre proceso. Todos esos derechos son tuyos, nadie te los puede embargar, nadie te los puede quitar, no puedes renunciar. Por ejemplo, en la primera unidad veíamos que la noticia sobre el ámbito laboral, el ámbito corporativo. Oye, es que a mí me están pidiendo en mi trabajo que renuncie al derecho que tengo de embarazarme. Si quiero trabajar, me van a poner una cláusula donde yo no me puedo embarazar en 10 años. Es un derecho irrenunciable, son tus derechos humanos. Maestra, es que dice en que yo renuncio a mi prima vacacional, renuncio a tener vacaciones. Mentira, son derechos irrenunciables. Tu derecho que tienes al libre esparcimiento. Maestra, es que en un contrato me dijeron que yo no puedo acudir a solicitar el amparo, justicia y protección de las autoridades jurisdiccionales. Mentira, son derechos irrenunciables, inviolables. Nadie puede violar tus derechos. ¿Por qué? Porque entonces va a entrar el Estado mexicano a sancionar a quien viola tus derechos. Y universales, insisto, todos tenemos los mismos derechos, no importando nuestra nacionalidad, sino porque somos mexicanos. Aquí tanto el azul como el amarillo estaban correctos, la misma respuesta, ¿sale? Si pusiste internacional, no, es universal, todo el universo. Suena muy bonito, contadores, pero precisamente eso es el deber ser, lo que debería de ser. Otra cosa es nuestra realidad y precisamente la importancia de estas materias como ética profesional en la universidad. Qué mejor que lo conozcas. El que no conoce no exige. Entonces, acuérdense, el conocimiento nos hará libres. Aquí sigue ganando Marisol. Muy bien, Marisol. Saraí, Yaín, Jocelyn y Beatriz. Siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en mexicano, se dice Mafonae, un acento. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en
parte orgánica y dogmática. Ojo, vean lo que les estoy pidiendo. No estaba hablando de los poderes. El Supremo, que así empezaría la Constitución, bueno, el artículo me parece que es el 43, el supremo poder del Estado se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. No contadores, esos son los tres poderes. Aquí estoy hablando como esa norma suprema, como ese documento rector que precisamente habla de la calidad moral, ¿sí? Incluso cuando inició este sexenio, el sexenio del presidente López Obrador, a lo mejor a ustedes llegó a sus manos una cartilla, la cartilla moral, que era como una especie de librito, como una cartilla de vacunación, que eran unas hojitas y decía precisamente la cartilla moral, una serie de lineamientos. Oye, ¿qué es la Constitución? La Constitución viene siendo una serie de reglas de cómo debemos de guiar nuestra conducta en colectividad, todos nosotros, cómo debemos actuar para conseguir ese bien último del Estado, ese fin último del Estado, que sería el bienestar social. Si ustedes, los invito a que chequen la Constitución, que vean la Constitución, un pueblo estudiado, un pueblo que conozca, es un pueblo que se sabe defender, que sabe exigir. Esa Constitución, esa serie de artículos está dividida en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática o de los derechos humanos o de las garantías individuales habla precisamente de los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Es el Estado te va a garantizar, te va a reconocer, te va a proteger, te va a otorgar, ¿no? Te va a reconocer esos derechos que tienes por el simple hecho de ser persona. Esa es la parte dogmática, una serie de derechos y obligaciones que tienes por el simple hecho de ser persona. Y la parte orgánica es, bueno, Estado, ¿cómo vas a conseguir, cómo vas a lograr que el ciudadano, que el habitante, que la persona tenga todas esas prerrogativas? Sería la forma de organización, de funcionamiento, de integración, funciones, facultades, atribuciones del Estado. Parte orgánica, parte dogmática, tus derechos. Parte orgánica, la forma y organización del Estado. ¿Sale? Vamos a ver cómo nos fue. Aquí subió Ángela. Muy bien, Ángela. Siguiente. Abusados. ¿Son derechos humanos? Todos. Aquí todas las demás, todos eran derechos humanos. Todos eran derechos humanos. Derecho a decidir de manera libre, responsable sobre el número de hijos, sí. Derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, sí. Derecho a la protección de la salud, derecho al agua y al medio ambiente sano. Todos son derechos humanos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo vamos a encontrar en el artículo 4 constitucional. Efectivamente, Karina, todos son derechos que tenemos por el simple hecho de ser hombres. Maestra, entonces quiere decir que el gobierno, que el Estado me va a dar una casa. No, porque cada uno precisamente tenemos esas habilidades, tenemos esos compromisos, tenemos ese trabajo. El Estado lo que va a verificar es que tengas los instrumentos para acceder a esa vivienda digna y decorosa, para que accedas, pero utilizando también esas habilidades, tus habilidades. Vamos a ver cómo quedamos. Ángela, muy bien. Siguiente. Son elementos del Estado.
Todas las anteriores serían. Oye, contador, precisamente yendo de la mano con tus entregables de de unidad 3, acuérdate, es una noticia respecto a los niños con cáncer, toda la visión, todos los actores que están involucrados. Oye, ¿cómo estar involucrados? ¿Por qué estamos hablando del estado en ética profesional? Porque todos debemos de tener la misma idiosincrasia, la misma inquietud del bienestar social. Oye, y ese estado mexicano, ese México del que hablábamos la sesión pasada, ¿cómo se va a estar integrado? De la población y gobierno. Maestra, ¿quiénes somos la población? ¿Solamente los mexicanos? No. Todos los que nos encontremos en el territorio nacional en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Todos los que estemos en un territorio nacional. Maestra, ¿qué es el territorio? Esto ya lo platicábamos. El territorio se integra por todo el espacio territorial, por todos los kilómetros que abarca México, por las aguas, por el espacio, por la plataforma continental, por el cielo, subsuelo, todo esto, por la soberanía reside esencialmente en el pueblo y para el pueblo. Nosotros tenemos la facultad de elegir a nuestros gobernantes, de remover a los gobernantes. El gobierno, ahora sí, tenemos el poder público, se divide en tres niveles de gobierno, en tres poderes, perdón, ejecutivo, legislativo y judicial, en tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. ¿Sale? Vamos a ver cómo quedamos. Ángela, sigue al frente. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Ya nos tuvimos un adelanto. La parte orgánica de la Constitución habla del Estado, integración, relaciones, funciones, facultades y obligaciones. Muy bien, ya habíamos tenido así como ya les había adelantado la respuesta, ¿sí? La parte orgánica de la Constitución habla de cómo está constituido el Estado, cómo opera, cómo funciona, cómo vamos a elegir a esos gobernantes, qué nos tiene que garantizar, cómo debe de sancionarse incluso aquellas personas que vulneren los derechos de los particulares. Muy bien, aquí nos fue muy bien a todos, verdadero. Vamos a ver. Muy bien. Sigue al frente Ángela, sigue liderando. Siguiente, verdadero o falso también. El supremo poder de la federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. También ya fue un spoiler. Fue un spoiler también. Acuérdense, el poder del Estado es único, pero para poder administrar, para poder cumplir, se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo se encarga de hacer leyes. El poder ejecutivo, el presidente de la República, es el que se va a encargar de administrar y ejecutar los recursos públicos, y el poder judicial será el encomendado de sancionar, buscar, aplicar justicia en caso de incumplimiento. ¿Sale? Vamos a ver cómo nos fue. Jocelyn subió. Siguiente, abusados, ¿verdadero o falso también? El Congreso de la Unión se divide en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es verdadero.
¿Qué hace el Congreso de la Unión? Se va a realizar las leyes, licenciados. ¿Las leyes en qué? Las leyes para que se busque precisamente, para que todos esos valores, misiones, principios, para que todo aquel bienestar en caso del ser humano, del mexicano, de la persona, se concrete en leyes, como si, a través de un procedimiento, a través de un proceso legislativo contemplado en los artículos 71, 72, 73, 74 quizás de la Constitución, cómo se crean las leyes que busquen precisamente esa ética social, esos programas sociales en función, en bienestar de todos. Siguiente. Yain, Jocelyn, Ángela, Marisol y Erika. Siguiente punto, verdadero o falso también. El Poder Judicial se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura. Sí, el Poder Judicial es aquel poder que se va a encargar propiamente de administrar justicia, de aplicar las leyes, de las que las leyes se hagan cumplir. Se va a integrar últimamente, está muy en boga, está muy sonado el Poder Judicial, incluso ayer fue extremadamente anunciado, en razón de que en caso de controversias, en caso de dirimir controversias, en el caso de que haya que las leyes sean obscuras, omisas, el Poder Judicial es el que se va a encargar de interpretarla, de verificar que nada sea en contra de la Constitución. La Constitución, acuérdense, es nuestro dispositivo normativo, moral, que son las premisas que debemos de llegar para ser felices, pero a contrario de lo que platicábamos en la unidad 1, para ser felices en el ámbito social, en el ámbito colectivo, en el ámbito país, ¿sale? Si supuestamente seguimos los principios y las reglas de la Constitución, vamos a llegar a esa deseada felicidad social. Vamos a ver quién ganó. Jocelyn sigue liderando. Ángela, ya casi acabamos, licenciado. Siguiente. Todos los entes del Estado se organizan para garantizar el bienestar social. Efectivamente, parezca lo que parezca, licenciados, uno dijo, verdadero. Nuevamente, ya también fue un spoiler, les comentaba, la Constitución es una serie de dogmas, una serie de principios, valores, que buscan que la felicidad, la ética social, luego entonces, tiene razón, fue verdadero. Siguiente. Jocelyn va ganando. Siguiente, contadores. Son obligaciones de los mexicanos. Todas. Son obligaciones de los mexicanos todas. Acuérdense, estamos hablando de la felicidad colectiva, la felicidad social. Sin embargo, para llegar a esa felicidad, a ese estadio, a ese beneficio social, todos debemos de cumplir con obligaciones. Frente a un derecho siempre va a haber una obligación. Y todas estas son obligaciones de los mexicanos. Recibir instrucción cívica y militar, incluso por ahí los caballeros, el servicio militar, ser responsables de que sus hijos menores de 18 años vayan a la escuela, tienes también esa obligación.
contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, tienes esa obligación y todas las demás, ¿sale? Son todas las demás. Siguiente, contadores. Jocelyn, sigue. En materia de derechos humanos, el Estado estará encargado de... respetar, proteger, cumplir y garantizar. Los derechos los tienes por el hecho de no ser, de ser persona. Proporcionar los medios para su defensa, sí, pero antes que otra cosa vean la connotación de respetar, proteger, cumplir y garantizar, es mucho más amplio. Verificar que se cumplan, entonces se pueden violar. Respetarlos y no violarlos. Vean la connotación es respetar, proteger, cumplir y garantizar que todos tengamos esos derechos humanos. La última, vamos a ver cómo quedaron. Marisol, Saraí, Jocelyn, Abel y Erika. Siguiente, la última, contadores. Forma de organización del Estado mexicano. Ya lo habíamos platicado en la sesión pasada. Es una república, es una res, la cosa de todos, res pública, la cosa de todos, representativa. Elegimos a los mejores para que nos representen. Democrática, los elegimos por medio de elecciones. Laica, en México no tenemos una religión, estamos libres de cualquier creencia y culto. Federal, compuesta por estados libres y soberanos. Tenemos cada integrante de la federación, tenemos los estados, cada uno de los integrantes de la República Mexicana, por lo tanto es todas las anteriores. Vamos a ver el podio, cómo nos fue. Jocelyn, Saraí, vamos a ver, tarán. Marisol. Muy bien, compañeros. Muy bien a todos, muy bien a todos. Acuérdense, a pesar de que tuviste quizás las respuestas correctas, era más que otra cosa, era el tiempo, ¿sale? Licenciados, espero que la sesión haya sido entretenida. Son temas que se abordaron propiamente en la que se tocaron propiamente en la unidad 3. Estamos haciendo, si que lo quieren ver, estamos haciendo una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de compilación, de repaso de lo que vimos en unidad 3. Me parece que alguien tiene algún comentario. Axel. No, maestra, me equivoqué, perdón. Sin problema, Axel, gracias. De nada. Bien jugado. Contadores, si no tienen inconveniente, con eso damos por cerrada la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Cualquier cosa yo les aviso. Si hay sesión, si no hay sesión. Si, seguramente hay sesión. ¿Por qué razón? Porque empezamos unidad 4. ¿Sale? Marijos. Maestra, yo sí tengo una duda, pero bueno, la unidad 3 ya me quedó muy clara con las sesiones que he visto, pero la de la 3, con el cuadro comparativo, ve que en la primera De la parte 2. habla... De la 2.
Ah, sí, de la El 2, cuadro perdón. comparativo es de la 2. Ajá. De la 2 pide un cuadro comparativo, pero ve que, bueno, al principio habla algo de lo del COVID-19. Ujú. Se tiene que desarrollar investigando sobre ese caso en particular, que fue lo de la pandemia de los despidos. No, Marijos, yo te pediría que más bien investigues sobre las diferentes doctrinas, las similitudes y diferencias entre las doctrinas. Ok, de todo lo que hemos visto, por ejemplo, de ay, voy. De Platón y sus... Exactamente. Ok, ya. ¿Vale? Es que sí, como que eso me tenía confundida. Sí, si quieres al final poner la conclusión, bueno, para concluir el COVID a lo mejor debieron de haberse utilizado la doctrina tal, pero el cuadro en sí es la doctrina y la diferencia es entre lo que decía Platón, con lo de que decía no sé, las diferentes doctrinas, ¿sale? ¿Alguien más, cantadores? Gracias. Acuérdense que tienen que ir a la escuela, por eso la sesión, podemos seguir hablando, pero si no tienen más inconveniente, vamos a dar por concluida esta sesión. La comparto vía correo electrónico. Pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Contadores, gusto saludarlos. Si tienen que ir a la escuela, que tengan una excelente clase de contabilidad básica. Si están en el trabajo, que les sea muy leve el sábado. Los que no, váyanse por la barbacoa. Aquí está su maestra. Manden unos tacos al domicilio conocido. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Vámonos, contadores. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego a todos, buen fin. Gracias. Gracias, buen fin.